Mi nombre es Luz Andrea Márquez Pinilla y voy a hablar acerca de la epistemología de la filosofía como una ciencia. Desde los orígenes de la psicología, esta estuvo muy ligada de la mano a la filosofía, ya que el nacimiento de la psicología se dio en el seno de la filosofía. La filosofía puede servir a la psicología para interrogar y cuestionar sobre qué tan científicos son sus conocimientos. La epistemología es una disciplina filosófica que trata sobre el conocimiento científico, es decir, sobre la ciencia. Realiza interrogantes como: ¿es la psicología una ciencia? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología como ciencia? ¿Cuáles son las características de la psicología que le dan la categoría de ciencia? ¿Y cuál es el objetivo de la psicología como ciencia? Una ciencia particular es el conjunto de conocimientos que nacen a partir de una problemática. A partir de esta problemática se buscan objetivos, es decir, nuevos conocimientos que son adquiridos por medio del método científico. Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Ese objeto debe ser observable y pertenecer a la realidad. La ciencia también tiene objetivos, supuestos filosóficos y debe de hacer uso del método científico. Hablemos ahora de las características de la ciencia. Hay 4 características principales. La primera es la mutabilidad, es decir, que la ciencia se va modificando con el tiempo. La segunda es la compatibilidad, es decir, que los conocimientos no deben romper con conocimientos previos. La tercera es la interacción parcial con otras ciencias. Usar otras áreas de la ciencia o de investigación, ya que el conjunto de las ciencias forman un solo sistema. El cuarto es el control por parte de la comunidad científica. La comunidad convierte a la investigación científica en una empresa que se autocuestiona, autocorrige y autoperpetúa. Vamos a ver los paradigmas de la psicología. En primer lugar tenemos el psicoanálisis, que es una escuela psicológica que nació con Sigmund Freud en el siglo XX. Para esta escuela psicológica, el objeto de estudio es el inconsciente. Este contiene fuerzas dinámicas que ocurren en el interior del sujeto. Es una parte que el sujeto no conoce y no sabe de su existencia. Y para ello está el psicoanalista, que interpreta todo lo que el paciente le va narrando, pero dicha interpretación es subjetiva, es decir, que depende de cada psicoanalista. Después tenemos la psicología cognitiva, que nació entre los años 1950 y 1960. Centra su estudio en los procesos y los fenómenos cognitivos. Para esta escuela, la psicología debería centrar su estudio en los procesos mentales implicados en el conocimiento, como son almacenar, recuperar, reconocer, comprender y entre otras funciones. Después tenemos la psicología conductista, que considera que el origen de la conducta humana está fuera del sujeto, es decir, que la conducta no es causada por ni estructuras mentales ni por el inconsciente, como planteaban los paradigmas que vimos antes. Todo lo contrario, lo que causa la conducta está fuera, es la realidad objetiva y se le llama estímulo. Desde el manifiesto conductista se entiende a la psicología como una ciencia que estudia la conducta o el comportamiento humano. Ahora vamos a someter a una especie de evaluación la definición de psicología como ciencia basándonos en el paradigma conductista, para ver si, según la epistemología, calificaría como ciencia. ¿Tiene un objeto de estudio? Sí, es la conducta o el comportamiento. ¿Tiene objetivos? Sí, su objetivo más claro es la predicción y el control de la conducta. ¿Tiene supuestos filosóficos? Sí. El materialismo filosófico es la base filosófica del conductismo. Y por supuesto, el paradigma conductista hace uso del método científico, específicamente del método experimental. El paradigma conductista es el único que logra satisfacer la definición de ciencia según la epistemología. Y ahora pasemos a evaluarla con las características de las ciencias planteadas al principio. Primero, mutabilidad. El paradigma conductista no es el mismo que hace más de 100 años, cuando se planteó originalmente. Su cuerpo teórico se ha ido modificando, así tenemos que dentro del mismo conductismo se han dado batallas teóricas. Compatibilidad. El paradigma conductista se construyó como una respuesta a la psicología introspectiva. El conductismo no contradice a cosas que estuvieron antes, sino que las complementa. Interacción con otras ciencias. El conductismo hace uso de otras ciencias como lo son la biología o la sociología. Recurre a la lógica, a las matemáticas, pero como todas las ciencias advierte que estas otras ciencias ayudan a conocer a las conductas, mas no son las causantes.
Por último, tenemos el control por parte de la comunidad científica, principalmente el método experimental, para realizar sus investigaciones científicas rigurosas con un control de las variables. El producto es el conocimiento científico que se